¿Sabes por qué el Día de Muertos es la tradición más importante de México a nivel mundial? Te invito a ver el video completo, para que conozcas cuál es la razón y algunos datos importantes que te ayudarán a entender mejor qué representa el Día de Muertos y cómo se vive en México y Latinoamérica. Si te interesa recibir más contenido, suscríbete al canal, semanalmente estamos subiendo nuevos videos. Esto es el Insight, y sin más comenzamos. En México, existe una relación única y fascinante entre la psicología de su pueblo y la celebración del Día de Muertos. Es en esta festividad ancestral donde convergen creencias, emociones y reflexiones profundas sobre la vida y la muerte. En esta fecha especial, los mexicanos se sumergen en un abrazo colectivo, compartiendo historias, risas y lágrimas mientras honran a sus ancestros. Es un momento para reconciliarse con la muerte, aceptarla como parte inevitable de la vida y encontrar consuelo en la conexión con aquellos que ya no están físicamente presentes. Además, el Día de Muertos es un recordatorio poderoso de que, en México, la muerte se vive de manera diferente. Se convierte en un motivo para la unión familiar, la introspección y la celebración de la vida. Estos son algunos elementos importantes que debes conocer. Importancia y origen. Para comprender plenamente el Día de Muertos, debemos entender su importancia y origen. Esta festividad ancestral tiene sus raíces en México, donde se cree que los difuntos regresan a visitar a sus seres queridos. Conmemorado durante el 1 y 2 de noviembre, este evento vibrante y emotivo combina elementos prehispánicos y católicos, creando una hermosa fusión de culturas. Altar de Muertos. Uno de los aspectos más fascinantes del Día de Muertos es el altar, también conocido como ofrenda. Es un lugar sagrado donde se colocan fotografías, comida, bebidas y objetos personales favoritos de quienes han fallecido. Estos altares son meticulosamente decorados con flores de cempasúchil, velas y papel picado, creando un ambiente acogedor para recibir a los espíritus amados. Es un verdadero banquete para los sentidos. Calaveras y catrinas. Ahora, no podemos hablar del Día de Muertos sin mencionar las icónicas calaveras y las elegantes catrinas. Estos símbolos representan la muerte de una manera lúdica y festiva. Las calaveras de azúcar, bellamente decoradas, son regalos tradicionales y pueden personalizarse con nombres y mensajes. Mientras tanto, las catrinas son delicadas figuras de papel maché que personifican la elegancia y la belleza incluso en la muerte. Son una maravilla artística que no te puedes perder. Celebraciones alrededor del mundo. Es hora de empacar nuestras maletas y explorar cómo se celebra el Día de Muertos en diferentes partes del mundo. Desde México y sus impresionantes desfiles en diferentes estados del país, hasta Bolivia y su tradición de compartir alimentos con los difuntos en los cementerios. Cada país tiene su propia forma especial de honrar a los muertos. Entonces, vamos a sumergirnos en estas celebraciones únicas y llenas de vida en algunos países de Latinoamérica que tienen sus propias tradiciones únicas para conmemorar este día. Guatemala. En este país, se lleva a cabo una tradición conocida como el Día de los Barriletes Gigantes en Zumpango y Santiago Zacatepeques. Durante esta festividad, se elaboran y se elevan al cielo enormes barriletes de papel de colores, simbolizando la comunicación con los espíritus de los difuntos. Ecuador. En la región andina de Ecuador, la celebración del Día de los Difuntos se centra en la preparación y consumo de la tradicional colada morada y las guaguas de pan, alimentos típicos de esta festividad. Además, se acostumbra visitar los cementerios para compartir momentos especiales con los seres queridos fallecidos. En Perú, la festividad del Día de los Muertos está marcada por el Yaguar Fiesta, una antigua tradición que honra a los muertos y celebra la vida. Se realizan coloridos desfiles con danzas tradicionales y música festiva mientras se llevan imágenes religiosas y ofrendas hacia los cementerios. En Bolivia, el Día de los Difuntos se conmemora con la construcción de teantabaguás, que son figuras de pan en forma de bebés, que representan a los niños difuntos.
Estos panes se comparten con la familia y amigos en un ambiente de alegría y recuerdo. Y así, hemos llegado al final de nuestro increíble recorrido por el Día de Muertos. Esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia colorida y enriquecedora tanto como nosotros. Esta festividad nos enseña la importancia de recordar y celebrar a nuestros seres queridos de una manera alegre y llena de amor. En el Día de Muertos, la muerte se convierte en una oportunidad para honrar la vida. Gracias por acompañarnos en este breve, pero impactante recorrido por el Día de Muertos en México. No olviden suscribirse y darle like si les ha gustado. Asegúrate de dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre otros temas que te gustaría que tratemos en futuros videos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo video, y ¡vivan los muertos!